Le damos la bienvenida a este podcast, a este tiempo de palabra, este tiempo de crecimiento, este podcast que llamamos El Libro de Juan, que es el libro que estamos estudiando. Hoy iniciamos el capítulo número 19, ¿no? Ya llegando casi al final del capítulo del libro, en realidad. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que son parte a través de YouTube y a todos los que estamos aquí, como siempre, bienvenidos. Así es, recordemos como trabajamos siempre, vamos a ir presentando este capítulo, después cortaremos la grabación y después nos quedaremos charlando con las preguntas que cada uno surge, ¿no? Juan 19 es un capítulo muy, pero muy apasionante, lo podemos dividir en 5 partes, de acuerdo también el análisis o quien lo analiza, la cantidad de partes que se puede dividir, pero yo lo dividí simplemente en 5 partes. La primera parte es la sentencia de Pilato, los primeros versículos, después está la crucifixión de Jesús, después está esa imagen de la madre de Jesús y el discípulo amado, que es Juan. Y después tenemos la muerte de Jesús y el entierro de Jesús. Frenamos un cachito. Bien, buenísimo. Entonces, capítulo 19. Recordemos que previo al capítulo 19, está el capítulo 18, ¿vale? Pero en el capítulo 18, Jesús es entregado a Caifás, el sumo sacerdote, que a su vez lo lleva a Pilato, para que, por intermedio de las leyes romanas, lo crucifiquen. A ver, acá hay un tema que es interesante. ¿Por qué? Porque si bien los judíos podían matar, porque apedreaban, vemos el ejemplo de Esteban, acá ellos dan un argumento como que ellos no tenían potestad o ley para poder matarlos, que en realidad acá hay 2 puntos de vista. Un punto de vista es que era mentira, que ellos lo que querían es que Jesús sea muerto por el Imperio Romano, porque el Imperio Romano iba a exponerlo públicamente como una afrenta y aparte iba a padecer la mayor tortura de todas, porque el Imperio Romano eran especialistas en tortura. Esa es una mirada, y la otra mirada, como estaban en las preparativas de la Pascua, ellos no podían matar en esa instancia, ¿no? Yo me tiro más a que ellos querían que realmente los romanos lo torturaran y lo puedan exponer públicamente, ¿no? Porque en Juan, leo solamente este versículo, en Juan 18:29, dice: por eso Pilato, el gobernador, salió donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? Entonces llévenselo y júzguenlo en ustedes, le dijo a los judíos, ¿no? Les dijo Pilato: solo los romanos tienen derecho de ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos, ¿no? Es como que estaban ahí hablando. En esta época, como para sitiarnos un poquito en la parte de la historia, el Imperio Romano estaba dirigido por Tiberio César Augusto, ¿no? El famoso César, llamaban Dios, ¿no? Y Pilato, que aparece como gobernador, en realidad Pilato gobernaba la provincia romana de Judea, ¿no? Que incluía las regiones Judea, Samaria y Udemea. Era como el representante del emperador romano en la región a cargo de esa administración. Administraba la justicia y la seguridad de la provincia. Bueno, vamos con el primer versículo. NBI, como siempre. Capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1. ¿Cómo comienza diciendo? Dice: Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. En otras versiones, como por ejemplo NTV, dice: Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Si bien, acá vamos porque seguramente todos escucharon que Jesús fue azotado por un látigo que tenía estas puntas de plomo y que le dieron 39 azotes, ¿no?
¿Todos lo escucharon eso? Bueno, eso no está en la Biblia. Lo buscamos para arriba y para abajo, diría Es decir, mi madre. no digo que no sea verdad, no digo Sí. que no sea verdad. ¿Por qué? Porque en la historia sí lo relata, y es lo que Pablo, lo que Pablo dice ahí en segunda de Corintios 11:24, dice: 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Los judíos tenían que dar 39 azotes porque era lo que, según la ley de Moisés en Deuteronomio 25:3, se podían dar hasta 40 azotes máximo, entonces siempre daban hasta esos 39 azotes, ¿no? Por eso es muy probable que a Jesús le hayan dado esos 39 azotes, pero no está en ninguno de los evangelios eso, ¿no? Pero sí de que el látigo, es decir, la tortura romana que le hicieron a Jesús era la peor de todas. No era ni con vara, ni era con soga que anudaban las puntas, sino era con este que era el peor de todo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que quería Pilato era que los judíos lo dejaran como en libertad, porque Pilato lo quería dejar en libertad, pero no se ponía los pantalones como para decir lo libero. Entonces, le dio la mayor tortura de todas para que los judíos decían: bueno, ya está, ¿estás conforme? Mirá, está prácticamente muerto. Entonces, por eso Pilato es el que da la orden para que dé esta tortura, ¿no? Versículo 2 dice: los soldados que habían trenzado una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, gritaban, mientras se acercaban para abofetear. Otros evangelios cuentan con más detalles todo esto, pero lo que tenemos que ir entendiendo es todo lo que Cristo estaba viviendo acá. Cristo no solamente estaba viviendo una cuestión de dolor físico, sino que también estaba viviendo y sufriendo esta burla, esta injusticia, el no poder defenderse, el que no le crean de que él realmente era el rey no solamente de los judíos, el rey de reyes y el señor de señores, ¿no? Es decir, él estaba cumpliendo esas profecías que antes dijeron, ¿no? Ahí en Isaías 53 vemos ese sufrimiento, ¿no? De que iba a ser herido, de que iba a sufrir, pero por el pecado, ¿no? De cada uno de nosotros, por esta naturaleza pecaminosa que tenemos todos los seres humanos con las cuales nacemos, ¿no? No es que era aleatorio o era un sufrimiento que, bueno, era parte de un ritual, sino que era intencional por parte de Jesús. ¿Para qué? Para poder llevarse consigo todo el pecado que a nosotros nos traía el vivir en la muerte misma, ¿no? Para poder traernos a la vida. Entonces, era necesario, ¿no? Porque habían profecías que ya lo habían dicho, ¿no? Que iba a suceder de esta manera, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta, ¿no? Que no hay nada que se haya dicho de lo que iba a suceder que no haya sucedido, ¿no? Porque Dios, cuando Él es el que tiene el diseño y el que gobierna todo sale como Él lo establece, ¿no? Y por eso era necesario este sufrimiento, ¿no? El cual Jesús estaba atravesando. Y yo los animo a que todo esto que estemos ahora desarrollando, porque, a ver, toda la historia se basa en la cruz. Sí. Nuestra vida se basa en la cruz. Todo, es decir, la cruz fue lo que dividió en dos en todo. Entonces, cuando empezamos a leer sobre la cruz, que nos podamos detener ahí y decirle a Dios que nos abra los ojos para ver realmente todo lo que estaba pasando acá. Porque no era solamente un suceso más, en lo espiritual estaba pasando, era un quiebre completo. En lo espiritual el enemigo no se estaba dando cuenta, pero estaba a punto de ser derrotado por completo. Jesús estaba padeciendo. Recuerden que estamos hablando de el ser más inocente, más puro y más perfecto que ha existido, teniendo que vivir todo lo que vivió, y en eso llevando el pecado de cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir esa libertad que muchas veces
nosotros la despreciamos, porque cuando nosotros nos condenamos a nosotros mismos, cuando nosotros no nos perdonamos, cuando nosotros cuando nosotros a través de no estar posicionados en la fe, muchas veces hacemos vana la cruz de Cristo. Lo que Cristo pagó por nosotros, nosotros lo queremos pagar también. Entonces, que podamos abrir los ojos para poder comprender todo esto que se estaba viviendo acá, ¿no? Versículo 4 dice, Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he traído para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puesto la corona de espinas y el manto color púrpura. Aquí tienen al hombre, le dijo Pilato. Y aquí interesante, ¿no? Porque a Jesús le pusieron esa corona de espina que tiene un montón de simbologías, que no quiero detenerme en eso, pero le pusieron una corona como simbolizando a ese supuesto rey que él decía ser. Le pusieron ese manto que sería un pedazo de frazada, de no sé, como si fuera bueno, el rey, color rojo, púrpura, le pusieron, es decir, era una burla, imaginen eso, ¿no? Le pusieron eso, y ahí para que todos lo vean, para que todos lo escupan, para que todos se burlen de él, para que todos... Y estaba hablando, estaban al frente del creador de todas las cosas. Es decir, estaban al frente del que creó todo. Estaban al frente de alguien que hacía así y los hacía desaparecer a todos. Y estaba dando su vida por esos mismos también ahí. Que podamos ver esa dimensión del amor, ¿no? Qué tremendo, este rey que estaba haciendo, lo estaban poniendo en ridículo. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a las injusticias? Porque acá donde nosotros tenemos que también ponernos, decir, bueno, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Porque Jesús, en esa situación donde él tenía absolutamente todo para rebelarse, para enojarse, para argumentos para esgrimir, él de qué manera, él se cayó, como dice Isaías, ni siquiera abrió la boca, como un cordero fue llevado al matadero, y él no se defendió pudiendo defenderse, ¿no? ¿De qué manera nosotros a veces enfrentamos las burlas? ¿De qué manera nosotros enfrentamos cuando nos exponemos ante injusticias, ¿no? Frente al dolor que a veces nos hacen vivir las determinadas personas en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, las injusticias que vivimos. Como que nosotros no podemos soportar eso. ¿Pero qué? Cristo lo soportó y nosotros no lo podemos soportar. Que podamos ir aplicando todo esto a nuestras vidas, ¿no? Versículo 6 dice, tan pronto como lo vieron, a Jesús ahí al frente con esa corona, con ese manto de color púrpura que le pusieron, tan pronto como lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardias, después de haberle dado haberlo destruido con ese látigo, ¿no? Dice, tan pronto como lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardias, gritaron a voz en cuello, crucifícalo, crucifícalo. Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, respondió Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Y acá es fundamental porque este es el argumento que los judíos esgriman. ¿Para qué? Para que Pilato decida no meterse. Porque ellos lo que dicen es que él se había hecho pasar hijo de Dios. Se había hecho pasar hijo de Dios y ahí se estaba contraponiendo con el César. El César era el único Dios. Al César donde había que rendir. Si Pilato lo ponía en libertad, automáticamente iba a estar en contra del César. Y había una cuestión política ahí. Por eso Pilato, como dice bien el dicho, se lavó las manos, ¿no? La ley a la que ellos se refieren, los judíos, es lógicamente a la ley de Moisés. Eso lo encontramos en Levítico 24:16,
que dice que cualquiera que blasfeme contra el Señor será condenado a muerte, ¿no? Y cualquiera que se llame Dios será condenado a muerte, ¿no? Y como Jesús era el Hijo de Dios y él decía que era el Hijo de Dios, entonces ellos como que querían encuadrarlo desde este lugar, primero porque les convenía, porque el Señor ya había dicho, cuando hubo una situación, ahí en Levítico igual la pueden leer, dijo, esa persona merece la muerte. Entonces le servía porque estaba como tipificado en la ley de Moisés, por decirlo de una manera, y a la vez le servía porque si no Pilato no tenía manera, porque él no encontraba culpable. Entonces él dijo, bueno, pero si él se está llamando un Dios, la única persona a la que Roma tiene como referencia y como Dios es el César. Entonces, si entonces quiere decir de que va a estar en contra de ustedes, entonces como que lo encuadraron todo como para que esté perjudicando a Roma y esté perjudicando a los judíos. Entonces, de esa manera Roma podía realmente efectuar la muerte de Jesús, ¿no? Y qué habilidad, ¿no? Y quiero para que poder a medida todo. que vamos leyendo, no solamente pongamos nuestra perspectiva en Cristo, que es fundamental y es donde tenemos que poner el mayor foco, pero también que miremos el plano de estos judíos religiosos, ¿no? En esa incoherencia de, por ahí como dijimos la clase pasada, no querían entrar a donde estaba Pilato para no contaminarse porque estaban por celebrar la Pascua y estaban por matar al autor de la vida y estaban con todas esas ceremonias tratando de cumplir todo y sin embargo no se daban cuenta de lo que estaba pasando en lo espiritual por no tener el discernimiento, estaban completamente engañados. Es decir, ¿cuántas veces un hijo de Dios, un cristiano, está engañado porque está atado a doctrinas diabólicas, aún adentro de las congregaciones? Está atado a doctrinas que no tienen nada que ver con Dios. Por eso, lo que siempre enseñamos, la palabra la tenemos que conocer. Cuando no conocemos la palabra de Dios, todos somos víctimas de estar recibiendo doctrinas humanas y no doctrinas de Dios. Entonces, acá vemos a ellos como, y también tenemos el otro tipo que es Pilato. Pilato, y analicemos este perfil de Pilato, una persona que tenía el poder para poder liberar a lo que era la justicia, que podía defender la verdad, que podía anteponerse ante eso que él sabía que no era justo. Sin embargo, estaba siendo seducido por el poder, estaba siendo seducido por el no quedar mal, el no perder su trabajo. A ver, él no quería quedar mal con el César porque él quería guardar su trabajo. Entonces estaba haciendo como que no veía esa situación y estaba ahí en el medio, ¿no? Estaba ahí en el medio, pero esos cristianos que no se la juegan, podríamos decir. Esos cristianos que están ahí, pero sí, no, están ahí, no se la juegan. Y vamos a ver cómo sigue todo este relato, prestemos atención. Sí, respecto de eso, de que continuemos con el relato, ¿no? Esto que decía el pastor es muy importante. Ahí en Colosenses 2, 8 y 9 nos habla de esto, ¿no? Por eso nosotros siempre le decimos, anoten todo, vayan a las escrituras, todo lo que le enseñamos, todo lo que escuchen de nosotros o de otra persona que dice que lo dicen, ¿no? Hablando de Dios, es necesario poder ir a la palabra, ¿no? Porque acá el apóstol Pablo hace una advertencia a los colosenses y le dice, cuídense que nadie los cautive con vanas y engañosas filosofías que siguen tradiciones humanas. Es decir, nada tiene que ver con lo que Dios quiere, ¿no? Dice, y que esté de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a los de Cristo. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, ¿no? Y que Él es la cabeza de todo poder y toda autoridad, y ustedes han recibido esa plenitud. Lo importante de siempre ir a la palabra. No, porque acá tenemos que levantar la mano. ¿Por qué tenemos que levantar la mano? ¿Dónde lo dice la escritura? Acá hay que venir con la pollera, acá hay que hacer, acá hay que... No, todo siempre ir a la palabra. Si no está en la escritura, no deja de ser más que una tradición humana, ¿no? Y qué es lo que en realidad estuvo ahí todo muy latente y muy explícito en esta muerte, ¿no? No, porque hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque, ¿no? Y hay que hacer,
y no se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo. Todo estaba igualmente gobernado por Dios, ¿no? Y tenía que ser de esa manera. Pero si vamos a las actitudes de todo lo que sucedió en torno a Jesús, era porque hay que hacer, ¿no? Y con el dedo acusador hay que hacer. Y sin filtrar nada, ¿no? Por eso que pedirle a Dios sabiduría para poder entender los tiempos, para poder entender, ¿no? Cuando escucho algo, cuando alguien me dice algo, realmente viene de Dios, realmente está viniendo de esa persona, está viniendo de parte de Dios, y pedir al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se va a encargar. Por eso nosotros a veces damos por entendido cosas. Por eso comencé con esto, que les pregunté, ¿cuántos latigazos le dieron a Jesús? Y todos conocemos que fueron 39, pero fueron 39 porque nos enseñaron que fueron 39 a través de la historia, no a través de la Biblia. Y la historia no es una verdad absoluta. En realidad no se sabe cuántos latigazos le dieron a Jesús. No se sabe. Es decir, ¿cuántos latigazos? Yo supongo, según la historia y según lo que Pablo cuenta, es 39, pero no es seguro. Pero sin embargo, yo lo tenía en mi mente de que eran 39 y empecé a buscar por un lado, por el otro, y no era. Entonces, hay que entender de que la historia no es una verdad absoluta, como las experiencias humanas no son verdades absolutas. Hoy en día nos encontramos con muchísimas autoridades espirituales que enseñan en base a sus propias experiencias personales. Y las experiencias personales no son una doctrina. Toda experiencia que no está en la palabra de Dios es para esa persona, pero no es aplicable para mí. Es fundamental que nosotros nos cuidemos en esto, porque si no vamos a estar siendo engañados por cosas que no provienen de Dios. Ahora, Pilato estaba en esta situación que lo quería salvar a Jesús. No sabía cómo, no se quería jugar tampoco, por eso versículo 9 dice, entró de nuevo al palacio con Jesús y le preguntó, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Acá Poncio Pilato le está preguntando. Me agarró la desesperación. Claro, le está haciendo esta pregunta, dice, pero ¿de dónde vos? Dame argumento, decime, vos sos Dios, no sos Dios, ¿qué onda con vos? ¿Cómo que necesito más, no? Sí. Es interesante, ¿no? Esta pregunta, recordemos lo que Jesús ya le había dicho. Vuelvo al capítulo anterior, Juan 18:36, que Jesús contestó a Pilato. Jesús contestó a Pilato, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Claro, esas palabras le quedaron ahí a Pilato. ¿De dónde sos? ¿Quién sos? ¿Qué onda? Porque claro, ahora que ellos Pilato, le dijeron eso, entonces, a ver, ¿qué pasó acá? todo el mundo sabía los milagros de Jesús. Todos sabían eso. Era indiscutible eso. Y estaba ahí que no se defendía, que no hacía ningún milagro para salvarse. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿De dónde? Ahí donde Jesús, donde Pilato le está preguntando, ¿cuál es tu naturaleza? ¿De dónde proviene tu autoridad? Es decir, empieza tratando de entender qué era lo que estaba pasando en la vida de Jesús para poder tener algún argumento para salvarlo o para poder comprender lo que se estaba viviendo ahí, ¿no? Y Jesús no le responde. ¿Por qué? Porque Jesús no se tenía que salvar. Jesús precisamente para eso había venido. Entonces, Jesús no le da argumentos esperando que lo salve. Si Jesús hablaba, era para que la otra persona pueda conocer la vida, por una cuestión eterna, por una cuestión de beneficio del reino, pero no por una cuestión de beneficio propio. Por eso el versículo 10 dice, ¿te niegas a hablarme? Dijo Pilatos. ¿No te das cuenta que yo tengo el poder para ponerte en libertad o para mandar a que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Tranquilo. Desde entonces, Pilato procuraba ponerlo en libertad a Jesús. Procuraba. La autoridad de Jesús totalmente expuesta ante Pilato y la puedo reconocer, ¿no? Qué bárbaro, porque una persona que desconocía las escrituras, ¿no? Los fariseos eran los que estaban al tanto de lo que iba a ser el Mesías y demás. Sin embargo, estas pocas palabras que Jesús dice
Pilato fue conmovido y reconoció esa autoridad, porque viste, como que él dijo, no, yo no quiero hacerme cargo de esta situación. Como que empezó a entender qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y qué bárbaro, ¿no? Porque a veces sucede así, ¿no? Uno quiere ir, y hasta los incrédulos se dan cuenta de que los que no tienen a Dios, los que no tienen el Espíritu, se están dando cuenta que vas a ir al precipicio, y a veces uno enseguecido en tratar de hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Le da para adelante total, no, yo sé que es así, yo sé que es así, ¿no? Y en ocasiones no podemos darnos cuenta, ¿no? La importancia de poder tener presente de que todas las acciones, todo lo que nosotros hacemos, no tiene que nacer de nuestra buena voluntad, no tiene que nacer de la mejor idea, del mejor, no. La mejor idea, la mejor opción, la mejor alternativa siempre tiene que ser poder detenerme un minuto, oír la voz de Dios y ir en pos de lo que Él estableció, ¿no? Exactamente. Que podamos ser sabios en esto, ¿no? Este capítulo nos está llevando constantemente a esta reflexión, ¿no? Y acá es fundamental comprender esto. Era inevitable que Jesús iba a morir en ese tiempo. Pero a mí, les digo personalmente, ¿no? Esto no lo tomen, pero a mí me resulta muy extraño, por decirlo de una manera, el hecho de las advertencias y de lo que estaba pasando por la vida de Pilatos. Sí. Porque Pilatos también hasta tiene un sueño de parte de la mujer, que la mujer le dice, no tengas nada que ver con esto justo. Es como que, de cierta manera, él podía ser librado de eso, y los judíos lo iban a terminar matando, ¿eh? No iba a morir en una cruz por y moría a piedrazos, no sé cómo iba a morir, pero iba a morir. En realidad una cruz tendría que morir porque viene de la profecía, ¿no? Pero lo iban a colgar, no sé, de otra manera. Pero hay como varios interrogantes que se van moviendo, pero me resulta muy interesante este papel de Pilatos, porque está en esta situación donde está viendo a alguien justo, a alguien verdadero, pero por otro lado no puede perder los privilegios naturales, ¿eh? Por eso el versículo, el que sigue, bueno, el versículo 12 dice, desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Claro, se estaban dando cuenta de que lo quería dejar en libertad y lo ponían entre la espada y la pared. Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se presentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el empedrado, que en hebreo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaban. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Respondió Pilato. No tenemos más rey que el César, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Y acá quiero frenar un cachito, porque acá justamente el versículo 14 dice que era la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. ¿Sabe que en la preparación de la Pascua se juntaban cientos de sacerdotes y judíos, porque era el momento donde comían el cordero pascual? Y es interesante porque esto lo cuenta la historia, de que cuando preparaban los corderos los ponían, los colgaban como si fuera una estaca, una especie de cruz, los colgaban y estaba todo Jerusalén lleno de corderos porque se tenía que escurrir la sangre, o ellos no comían sangre. Y qué tremendo, y imaginen esta imagen, el Cordero de Dios caminando por esas calles, él llevando su cruz, alrededor de corderos que eran sombra y tipo de él mismo. No sé si logran verlo esto, pero el cordero siempre fue Cristo. Hasta eran todos corderos que simbolizaban al Cristo, hasta que llegó el Cordero perfecto que una y sola vez hizo que ese sacrificio
bastase para todas las generaciones. Pero este cuadro es escalofriante, porque él caminando por esas calles, mirando para un lado, para el otro y viendo corderos colgando, escurriéndose la sangre y él caminando hacia una cruz, como ese cordero perfecto que iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Qué tremendo ese cuadro, ¿no? Qué tremendo es el amor de Jesús que explota sobre todo entendimiento, que cuando lo vemos a Él no podemos más que agradecer, no podemos más que darle gloria y a veces sentirnos tan miserables por ser a veces tan mal agradecidos y no ver toda la dimensión de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Acá, antes de que Pilato se lo entregara a los judíos, Mateo relata algunas otras cosas que pasaron que son muy interesantes, incluido esto que les contaba recién del sueño de la esposa. Así que vamos a leerlo porque recuerden que los evangelios como que cada uno mira una perspectiva distinta y se completa, nada se contradice, ¿no? En Mateo 27, 17, Mateo 27, 17. Voy a leer del 17 hasta el 26. 27 al 17 dice así, sigo con NBI, dice, así que cuando se reunió la multitud, Pilato preguntó, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia, un dato fundamental que Juan no me lo dijo, ¿no? Por envidia, Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, no te metas con ese justo, fíjense esa palabra, ese justo, pues por causa de él, hoy he sufrido mucho en un sueño. No se sabe qué es lo que soñó, no se sabe qué es lo que pasó, pero sí sabemos de que ese sueño generó en ella un argumento radical de que Cristo era justo, de que Cristo no tenía que estar ahí, de que Cristo no merecía esa muerte. Por eso dijo, no tengas nada que ver con ese justo. Otra advertencia más para Pilato, otra advertencia más, y él hizo caso omiso. Por eso, esposos, escuchen a sus esposas. Siempre decimos que ellas tienen siempre palabras de sabiduría a veces cuando hablan. Él hizo caso omiso de lo que acá la esposa le dijo. Ahora sigue diciendo, versículo 20, pero los jefes de los sacerdotes, lo dije eso mientras mi esposa está en el baño, no sé si se dieron cuenta, de que escuchen a su esposa. Dice, versículo 20, pero los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos persuadieron a la multitud para que pidieran a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás, dijeron ellos. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo?, preguntó Pilato. Crucifícalo, respondieron todos. Pero él dijo, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua. Acá el famoso cuadro que conocemos todos, ¿no? Pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la muerte de este hombre, dijo. Allá ustedes. Y esta es una gran mentira. A ver, esta es una gran mentira. Él no fue inocente. ¿Por qué? Porque él podía librarlo. Bueno, a ver, no te jugaste, entonces sí, bueno, no me juego. Él quería quedar bien con todos, entonces, bueno, yo no me hago cargo. No, se tendría que haber hecho cargo. Él no fue inocente. Esto es fundamental que lo entendamos. Él agarró, se lavó las manos y dijo, bueno, está bien, llévenselo,
pero si él podía impedir eso y no lo hizo, no era inocente. Por eso está el pecado de omisión, el pecado de decir, a ver, la palabra de Dios dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es como pecado. Si yo puedo prevenir algo y no lo estoy previniendo, digo, bueno, que se encargue con ellos, yo no hago nada, voy para el otro lado, y eso es un error, porque vos podrías haber hecho algo para beneficiar la situación. ¿Mm? Si yo estoy caminando y veo a una mujer que le están pegando, y yo digo, bueno, yo no me meto, no, hermano, vos te tenés que meter. Y si sos cristiano, no importa, va y te la tenés que defender. Y si le tenés que pegar, pegale como cristiano. El pastor te autoriza. Claro, porque es así. Ahora, no, la mujer no. Me hice acordar el chiste. Entonces. Santiago 4:17 dice, así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Sí? Un versículo para tener presente siempre, ¿no? Santiago 4:17. Ahora, fíjense la maldición que los judíos se autoimponen. Porque cuando Pilato dice, bueno, se lavó las manos, soy inocente de la muerte de este hombre, dijo, allá ustedes, versículo 25, fíjense lo que dice, hablando acá los fariseos, están hablando, que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. ¡Qué tremendo! ¡Qué locura! Entonces soltó a Barrabás, pero Jesús lo mandó a azotar y se lo entregó para que lo crucifiquen. Todos dijeron, tranquilo, que la culpa de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí, una atadura tremenda que ellos se automaldijeron, ¿no? Ahora, sigo pensando en Pilato, ¿no? En esta situación. Sí, por supuesto. Que su sangre caiga sobre nosotros. Si bien la interpretas como varias escrituras, pero no podría también ser una declaración de ellos declarando salvación para todo el pueblo. No, porque no, es que la culpa. ¿Qué versión estás leyendo? NBI. NBI, yo tengo que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros. ¿En qué NBI estás leyendo? Estamos leyendo. Que su sangre caiga. Claro, NTV dice, y la gente respondió, nos haremos responsables de su muerte nosotros y nuestros hijos. Otros hablan de que su sangre, en Nueva Biblia Viva dice que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos, que su sangre sea sobre nosotros, pero hablando de que nosotros nos hacemos cargo de esa muerte, porque dijo Pilato, yo no me quiero hacer cargo, ¿no? Sí, está bien. Pero yo lo estoy viendo, esta como una sombra, digamos, un tipo y sombra de lo que iba a suceder. Otra declaración, exactamente. Claro. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí, mira, yo tengo dos NBI. Una dice una cosa y dice que su sangre caiga. Sí, bueno, en esto hay que ver las distintas versiones. Digo, yo creo que. Claro, por eso les leía las otras versiones. Si uno ponele, no digo sacarlo de contexto, pero que si uno simplemente lee esto, que su sangre caiga sobre nosotros, punto. Sabemos que la sangre de Cristo es la que produce la salvación. Sí, pero lo que pasa es que produce salvación cuando está parada en la fe de esa sangre. Ellos no creían en la sangre de Cristo ni creían en Cristo. Entonces la intención del corazón de ellos... Yo entiendo lo que pasa es que yo lo estoy viendo de otra forma. Claro, sí. Claro, sí, como verlo como tipo y sombra de lo que iba a suceder, esto de que la sangre caiga sobre nosotros. Sí. Desde ese lugar está bien. Ahora, ¿desde qué lugar ellos lo dijeron? Del momento que lo estaban matando, no. Pero no era por amor. Claro, pero es una realidad. Pero sí. Ahora, fíjense, acá lo interesante de todo esto, ¿no? Es la realidad de este Pilatos. Vuelvo a Pilatos y ahora van a entender por qué. Porque la realidad es que, bueno, Pilatos, como dijimos, no se jugó por la verdad, aunque la estaba viendo, aunque fue advertido por su esposa,
prefirió quedar bien con la autoridad que tenía él para mantener su trabajo, sus privilegios, su lugar de honor, antes que defender una verdad inminente que estaba viendo, ¿no? Ahora, todo esto justamente es un tipo de negar a Cristo. Cuando uno niega la verdad, vos estás negando a Cristo, porque Cristo es la verdad, ¿no? De eso no hay duda. Y esto, ¿por qué me llamó mucho la atención? Porque fui a la historia y digo, ¿cómo termina Pilato? ¿Saben que Pilato, después que Jesús muere, estuvo 3 años más, y el emperador Calígula, en el año 36, lo destituye de su cargo. Y Pilato termina yendo a la ciudad de Vienne, en Galicia, la actual Francia, y termina suicidándose, tirándose en un río. Es decir, ese desenlace de Pilato es trágico. Es trágico y lo que me muestra es todo lo que vivió después de la muerte de Cristo. Todo lo que pasó internamente él, que las palabras no nos muestra, pero nos muestra la historia de que él se terminó suicidando, tirándose en un río, por no soportar todo lo que él internamente estaba viviendo, ¿no? Es decir, por quedarse y por defender algo natural y no aferrarse a lo espiritual y lo verdadero, terminó perdiendo todo. Que sí lo vio, porque después de esas palabras de Jesús, vieron que el relato dice, él procuraba que sea libre, pero como todos lo presionaban, terminó diciendo, tratando de no hacerse cargo, pero a la vez, ¿no? Ese encuentro que ha tenido, ¿no? Y seguramente el conflicto después, ¿no? Porque es verdad, Mateo relata esto, cuando la mujer le dice, no te metas con ese hombre, porque he sufrido mucho en mis sueños, es una persona, ¿no?, inocente, ¿no? Entonces todo este aviso, toda esta situación, la cual después quedó como en conflicto, ¿no? Y qué tremendo, qué bárbaro. Qué tremendo. Sí. Versículo 17, continuamos. Juan 17. Dice, Jesús salió cargando su propia cruz. Y esta es otra expresión que me parte al medio. Su propia cruz. Hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Me hace acordar cuando Jesús dijo que tienen que llevar su propia cruz cada día. ¿Se acuerdan ahí en Mateo? No, en Lucas. Lucas 9:22. Lucas 9:22, si quieren lo leemos. Lucas 9:22, voy a leer la versión NTV, que dice, del 22 al 25, dice, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Ya lo sabía, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar su cruz. Lo que hizo Cristo, tomar su cruz. Tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar su cruz. Cada día y seguirlo. Este es el evangelio que a veces no es muy llamativo y a veces se decora con cosas que no son reales, porque pareciera de que esto, abandonar su propia vida, es una pérdida y en realidad es una ganancia. Cuando nosotros entendemos de que abandonar nuestra vida es para encontrar la vida de Cristo en nosotros, no es abandonar mi vida para, no sé, hacer algo que no fui llamado a hacer. Si yo no fui llamado a ir a las misiones, Dios no te va a mandar a las misiones. Dios te va a llevar al lugar donde vos fuiste llamado de acuerdo a lo que vos sos. Pero abandonar tu propia vida significa dejar de decidir por vos mismo,
y entender de que nuestras vidas tienen sentido cuando Cristo interviene en nosotros y gobierna en nosotros, no cuando nosotros seguimos gobernando por nosotros mismos. Claro, abandonar nuestra vida no es decir, bueno, me voy de caleta y dejo mi vida, dejo mi casa, dejo mi familia y me voy a otro lado. No, no. Es una abandonar mi vida puede suceder así que Dios te llame para otro lugar, pero abandonar tu vida es esto mismo, abandonar mis pasiones, mis deseos, lo que mi carne en realidad quiere, ¿no? Por hacer la voluntad de Dios, ¿no? A Jesús, el hacer la voluntad de Dios era morir, ¿no? A nosotros Dios a veces nos pide en ocasiones cosas pequeñas, ¿no? Cambiar actitudes, cambiar acciones, cambiar situaciones, y a veces no estamos dispuestos a abandonar esa vida, ¿no? A abandonar eso, ¿no? Y que sea Cristo el que gobierne por medio. Por eso el 24 sigue hablando Jesús, el 24 dice, si tratas de aferrarte a la vida y la vas a terminar perdiendo. ¿Por qué? Porque todo tu esfuerzo va a estar en algo que no lo puedes mantener, porque no es eterno, no tiene poder. Pero si entregas tu vida por mi causa, por la causa de Cristo, la salvarás. Y acá nos lleva a una pregunta, ¿sobre qué causa estamos trabajando? ¿Sobre qué causa estamos viviendo? ¿Es una causa que me inventé yo? ¿Es una causa que ideé yo? ¿Es una causa que me impusieron? ¿O es la causa de Cristo? Por eso el 25 dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganás el mundo entero, pero te terminás perdiendo y destruyendo a ti mismo? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo estas palabras que cuando lo vemos a Cristo en esa cruz toman un mayor significado, ¿no? Sin duda. Sigue, versículo 18. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Buenísimo. Versículo 18. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. No escribas, Rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes. Era el quien decía que era rey de los judíos, no era el rey de los judíos. Pilato le dijo, lo que he escrito, escrito está. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, ese manto que le habían puesto, una para cada de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba a abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suerte para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura, que se repartieron entre mí mi manto y sobre mi ropa echaron suerte. Esa ropa en realidad era una ropa íntima que estaba pegada a la piel de Jesús. Y esto, el Salmo 22, 16, es que expresa esta profecía que se cumplió ahí con Jesús, ¿no? Salmo 22, 16, que dice, como perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suerte. Eso es lo que escribió el salmista, esta profecía tan literal que se cumplió en la vida de Jesús. Vemos otra profecía más, ¿no? Como todas las profecías antes mencionadas se van cumpliendo paso a paso, ¿no? Segundo a segundo. Versículo 25, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, ¿que quién era? Era Juan, ¿no? Juan siempre se hacía pasar como el discípulo a quien amaba. Le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Y acá quiero detenerme
también un cachito porque, a ver, qué tremendo cuando uno está enfermo o pasando un dolor, que todos hemos estado en esa situación, lo que menos podés hacer es pensar en otro. Vos lo que querés es resolver esta situación porque estás sufriendo, estás con dolor, no podés ni pensar. Ahora Jesús estaba en la cruz con las manos clavadas, con los pies clavados, con todas las espinas en su cabeza, con los látigos, y se estaba haciendo cargo, de su madre, que su madre ya había quedado viuda, una mujer viuda, era en aquel tiempo desamparada, ya no lo iba a tener a Jesús, que Jesús era un respaldo para ella. ¿Y qué es lo que se encarga? Se encarga de decirle, mujer, bueno, ahora vas a tener a tu hijo, él se va a encargar de vos. Es decir, el amor y lo tremendo de Jesús, ¿no? Que hasta el último instante de su vida, pensando en otro, no pensando en su dolor, no pensando en lo que estaba sufriendo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y desde ese día dice que la recibió en su casa, es decir, desde ese día comenzó a... Ella ya no quedó desamparada. Qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo cómo Jesús cuidando esos pequeños dignificó detalles. a la mujer. Sí. Jesús fue el primero que dignificó a la mujer y le dio un lugar a la mujer que la mujer no tenía. En aquel tiempo la mujer no eran contadas, eran como cosas, no tenían, como ya lo he contado, la mujer, si se moría su esposo, la casa no se la daban a la esposa, se la daban al hermano del esposo, aunque el hermano del esposo vivía en otro lugar y tenían 10 casas. La mujer en aquel tiempo era tremendo. Cristo fue el que dignificó a la mujer, porque las seguidoras eran ellas, porque les dio un lugar de honor. Qué tremendo. Versículo 28, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Bueno, y acá hay una figura también interesante, porque ese vinagre también simboliza esas hierbas amargas. Los corderos en la antigüedad se comía el cordero junto con hierbas amargas, que las hierbas amargas simbolizaban todo el tiempo que el pueblo de Israel vivió en Egipto como esclavos, ¿no? Para no olvidarse de esa amargura que vivieron. Bueno, acá Jesús no solamente se estaba entregando como ese cordero, sino que también estaba simbolizando este perfecto cordero pascual, ¿no? Que era mismo. Y ahí menciona, ¿no? Como dice, para que se cumpla la escritura, está hablando del Salmo 69, el versículo 21 dice, en mi comida pusieron hiel y para calmar mi sed me dieron vinagre, ¿sí? Esa escritura era la que hacía referencia, ¿no? Cuando dice acá Juan, ¿no? Es importante esto tener en cuenta, ¿no? Cada profecía que fue dada, cada profecía que es mencionada, sin duda que fue cumplida, ¿no? Y qué tremendo, porque esas últimas palabras de Jesús, todo se ha cumplido, del griego, es tetelestai. Tetelestai, que significa ya la cuenta está pagada. Es decir, ya está todo pago. Es decir, qué tremendo esta, ¿no? Las últimas palabras de Jesús, es decir, ya pagué lo que tenía que pagar. Ya el pecado de mis hijos fue pagado. Ya ahora pueden disfrutar de esa libertad. Esas fueron las últimas palabras de Jesús en esa cruz. Qué amor tan poderoso, ¿no? Versículo 31 dice, era el día de la preparación para la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz el sábado, por ser un sábado muy solemne. Fíjense, seguían con la tradición, con lo que debían hacer. Con lo que tenían que hacer. Ya habían matado al autor de la vida, pero sin embargo ellos querían seguir con la Pascua y con todo, ¿no?
ese sacrificio estaba derribando y consumiendo todas esas celebraciones que los judíos venían haciendo. Sin embargo, ellas lo querían seguir haciendo. Fueron entonces los soldados y quebraron las piernas del primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello. Juan dice, yo lo vi, no me lo contaron, como en Primera de Juan que lo dice. Y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Después de esto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Él fue y retiró el cuerpo con el permiso de Pilato. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 33 kilogramos de mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación para el sábado, el sepulcro estaba cerca. Pusieron allí a Jesús. Y ahí terminó el capítulo, ¿no? Dice el otro evangelio que José en realidad fue el que compró ese sepulcro para que se lo puedan dar a Jesús. Y bueno, ¿quieres agregar algo? Sí, vamos cortando acá, pero para poder comprender, ¿no? este último párrafo que habla justamente de estos dos discípulos en secreto, como Nicodemo y José, que tuvieron ahí la posibilidad de poder reivindicarse, de poder hacer algo por Cristo, que fueron los que tuvieron ahí la última parte en poder honrar de cierta manera a Cristo y creo que Dios lo tomó como una honra por si no estuviera, no lo estarían mencionando. Sí. Ese, como que desde su lugar ellos pudieron hacer su aporte, ¿no? Porque ellos eran personas importantes, influyentes. Bueno, vimos el relato, ¿no? Mismo acá en Juan, ¿no? Cuando por eso, se encontró con Nicodemo. Esto nos lleva a que las experiencias son personales. Dios no a todos dice de que no, aquel que no se juega por mí no es mi discípulo. Acá vemos a un Nicodemo y a un José que no se jugaron porque por ahí no se lo pidió Dios, no sé por qué. No conocemos mucho de José, pero Nicodemo en el Juan 3 ya estuvimos estudiando, que se encontró, de que lo reconoció a Jesús como maestro. Sin embargo, a ellos no les pidió otra cosa y habla de que eran discípulos de Jesús, ¿no? Fueron parte también de este propósito de Dios en cuanto a todo lo que sucedió, porque fueron los que le dieron la sepultura, porque en algún lugar había que poner el cuerpo, ¿no? Y cómo Dios preparó eso, ¿no? Y los utilizó ellos también fueron parte de este propósito. Entonces, en ocasiones entendemos de que, bueno, no, uno tiene que hacer esto, uno tiene que hacer, tiene, y no es lo que uno tiene, sino lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Dios no demanda lo mismo de todos. Exactamente. Por más que estemos en el mismo lugar, por más que seamos de la misma familia, no nosotros, un matrimonio. Dios no demanda por eso a es tan importante, por eso es tan importante y los animo si no escucharan todavía la masterclass Dios habla hoy, escúchenla, creo que la mandaron al grupo, yo la mandé al grupo de hombres, después escúchenla porque a veces caemos en muchos engaños y muchas ataduras porque no escuchamos a Dios. Y Dios hoy está para hablarnos a cada uno de nosotros. Esto nos habla justamente de que cómo hacemos, qué es lo que tenemos que hacer, lo que Dios te pide, lo que Dios te hable.
Pero si esperamos que Dios nos hable a través de otra persona, no, Dios te quiere hablar a vos. Te puede confirmar a otra persona, pero Dios te quiere hablar a vos. Que Dios te hable, buscá para que Dios te hable, para que Dios sea el que te esté confrontando con lo que tenés que hacer. Sí. Hasta acá entonces Juan 19.